Jueces capítulo 20, la guerra entre Israel y Benjamín. Este es el penúltimo capítulo de este libro, el libro de los jueces. Acompáñame tu Biblia, por favor. Vamos a analizar lo que sucedió ya al término de este tiempo del libro de los jueces. Dice desde el versículo 1, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Esta expresión, al Señor en Mizpa, significa que la congregación se reunió en el nombre del Señor. Y dice el verso 2, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Al parecer, bueno, ninguno de los jueces logró convocar a un ejército tan grande, tan numeroso. Lamentablemente, pues bueno, este libro de los jueces se está concluyendo con esta descripción de acciones por parte del pueblo tan insensatas de todos, de todo Israel. Y esto lo confirma el propio texto, que en varias ocasiones dice que todo el pueblo estaba como un solo hombre. Solo que las decisiones que estaban tomando iban a ser causa de la pérdida de muchas vidas. Y es interesante que se describa que salieron los jefes de todo el pueblo, porque la ley instruía la forma en que se debía tratar este tipo de asuntos. Esto significa que las personas con autoridad de todas las tribus eh, estaban tomando decisiones. Y fíjate bien lo que dice Deuteronomio capítulo 13 a partir del verso 12. Describe un juicio para determinadas personas, pero vamos a ver que ese es el contexto en el que Israel se apoya para ir a la guerra en contra de Benjamín, a pesar de que no es la idolatría la que el motivo que estaban juzgando. Dice Deuteronomio 13, verso 12, si huyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si apareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto al Señor tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pagará, no se, no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo correcto ante los ojos del Señor tu Dios. Si tú te das cuenta, estoy describiendo esta porción de este capítulo 13 de Deuteronomio para que tengas el contexto de lo que sucedió, cómo fue que Israel fue a la guerra en contra de Benjamín e hizo esto exactamente, este tipo de juicio. Sin embargo, el motivo fue otro. Entonces, la pregunta es si realmente estuvo justificado o no. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente murió muchísimos de hombres de Benjamín, sino incluso de Israel. Miles. Fue una masacre terrible por causa de estas decisiones. Así es de que los de Israel usan este contexto de este mandamiento para decidir acerca de lo que debían hacer con los de Benjamín.
Fíjate qué terrible es tomar, querer como que interpretar a tu manera los mandamientos de Dios. Y eso es una de las causas que ha traído mucha tragedia a la iglesia del Señor. Cuando digo de la iglesia del Señor, como yo me estoy refiriendo a todo creyente en Yeshua, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esta desgracia? Justo precisamente porque de repente se les hace muy fácil escuchar interpretaciones, enseñanzas de personas que no tienen ni siquiera la más mínima idea del contexto real, histórico, cultural, bíblico de los pasajes de las escrituras. Y en lugar de esto, pues bueno, simplemente hablan y enseñan como se les ocurre. Y lo que estaba sucediendo aquí en Israel, pues iba a desencadenar una masacre terrible. Dice el verso 3, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron de los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Es decir, le están preguntando a Levita qué fue lo que sucedió, explícanos lo que sucedió. Y entonces el varón Levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Primera mentira. Esa no fue la idea de los de Gabá. Pero bueno, dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. El levita está contando, según él, lo que había acontecido con él y su concubina. Sin embargo, al explicar lo ocurrido, omitió decir la verdad. Él no está diciendo la verdad. Porque aquellos hombres, o sea, si tú recuerdas el análisis del capítulo anterior, aquellos hombres que atacaron no lo querían matar, sino que lo querían violar. Esto es muy claro. Es muy claro y está ahí descrito en el capítulo 19 de este libro de los jueces. Y de hecho, tan es así que hicimos una comparativa con el capítulo 19 del libro de Génesis, en donde sucedió casi exactamente lo mismo. Fue una analogía de lo que estaba ocurriendo. Hombres homosexuales queriendo abusar de otros hombres. Entonces, aquí el tema es la mentira. Estamos detectando la mentira de Levita, algo totalmente, pues, cobarde. ¿Y por qué? Bueno, él omitió de decir que él mismo entregó a su propia concubina. Él no simplemente dice la humillaron, pero en ningún momento tuvo el valor para decir, me querían violar y en lugar de eso lo que hice fue entregarles a mi concubina. Él no lo dice así. Simplemente da una verdad a medias y este es el problema y esto por supuesto que a los oídos de los israelitas pues la perspectiva es errada, es equivocada, es falsa. Y bueno, él omite decir la verdad, que de forma tan cruel y cobarde permitió que humillaran a su concubina. Esto a pesar de que aquellos hombres perversos ni siquiera pidieron que se les entregara a la mujer. Fue Levita quien la entregó. Así es de que sin comprobar el dicho de Levita, los hombres de Israel deciden atacar a Benjamín y hacen todo el preparativo para ir a la guerra. Fíjate nada más lo que puede desencadenar primeramente un acto tan atroz como lo que hizo el levita, haber cortado en pedazos el cuerpo de su concubina muerta, en lugar de darle sepultura. Entonces,
Todo el pueblo, dice el verso 8, todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Si te das cuenta, ya están tomando la decisión aquí de antemano. En ningún momento consultaron a Dios. Ellos están tomando la decisión en base a esta media verdad y media mentira expuesta por el levita cobarde. Dice el verso 9, mas esto es ahora lo que haremos en Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa, a Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Bueno, la acción que tomarían estos hombres de Israel pues sería una medida extrema. Sin embargo, el cumplimiento de estas acciones tenían que ver con esta interpretación que le dieron el mandamiento descrito en Deuteronomio capítulo 13, por cuanto que el mandamiento buscaba erradicar la abominación de la idolatría que había en Israel. Sí, pero el tema aquí es que, de acuerdo a lo descrito por el levita, no se estaba hablando de una idolatría. Estaba hablando de un pecado, de un homicidio, de un abuso sexual, etcétera, etcétera, de cualquier otra cosa, pero pues el contexto no era este. Dice el verso 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas lo de Benjamín no quisieron oír la voz. Aquí está otro error por parte de los otros, de Benjamín. Dice, no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Bueno, las tribus de Israel pretendieron hacer lo correcto hasta cierto punto, ¿ok? Hasta este momento, lo que es justo, trataron de hacer o pretendieron eso. Es decir, ellos buscaban castigar solamente a los hombres que habían hecho aquella abominación. Sin embargo, ¿cuál fue el error aquí? Que todos los hombres de Benjamín se negaron a hacer lo correcto. Se negaron a entregar a los delincuentes. De esta manera, lo que buscaban las tribus de Israel era castigar solamente a los responsables, pero lo que hicieron los de Benjamín fue encubrir el pecado, fue encubrir a los delincuentes, y se constituyeron en cómplices de aquella abominación ocurrida en Gabaa. Dice el verso 16, de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Fíjate bien cómo se describe a estos 700 hombres específicos. Dice escogidos. Verso 17, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Pongamos atención a este versículo 16, ya que describe que hubo 700 hombres escogidos que eran zurdos, y dice el pasaje que no erraban. Aquí subraya la palabra erraban con la palabra, con la onda, no fallaban. Pero fíjate lo que dice en el hebreo, la palabra erraban, en el hebreo es la palabra hatá, y una de las palabras con las que se traduce esta palabra, hatá, es pecado. Así es de que tú puedes entender un poco aquí lo que se estaba hablando acerca de estos hombres de Benjamín. Y podemos entender un poco mejor lo que vamos a leer a continuación, porque se va a describir una matanza
para Israel, no para Benjamín, sino para los de Israel, a pesar de que eran mayoría y buscaban hacer juicio contra el pecado. Fíjate bien lo que dice el 18, verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y fíjate nada más, qué tragedia. Pero pongamos mayor atención en la respuesta que da el Señor. ¿Le consultaron al Señor? Sí, le consultaron. ¿En qué momento? Pues ya que estaban listos para la guerra. Simplemente le consultaron: ¿quién va a ser el primero? Y el Señor dijo: Judá. En este primer enfrentamiento, Israel buscó al Señor. Sin embargo, vemos que fueron derrotados. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto es muy diferente a lo que había ocurrido en tiempos de Josué, por ejemplo. Si tú recuerdas, en que cuando Israel consultaba a Dios, siempre que el Señor confirmaba un ataque, recordemos la respuesta. ¿Cuál era la respuesta de Dios cuando confirmaba que Israel fue a la guerra? La respuesta era en el sentido de que Él ya había entregado al enemigo en su mano. Así. Sí, ve, yo los he entregado en tu mano. Sin embargo, vemos que esto no ocurre aquí. Vemos el texto, la respuesta es muy en el sentido que le preguntan al Señor. Pero ¿por qué no le preguntaron si podían ir en contra de sus hermanos a la guerra, a matarlos, a exterminarlos? Y por otro lado, vemos que a pesar de que el pasaje dice que el Señor respondió a la consulta, en ningún momento leemos que el Señor aseguró una victoria, de ninguna manera. No les dijo de ninguna manera que iban a asegurar, que les estaba asegurando la victoria. Verso 22, más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado en el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche. Y consultaron al Señor diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Israel, de Benjamín, nuestros hermanos. Y el Señor respondió: subid contra ellos. ¿Te das cuenta de la respuesta del Señor? Suban. Al final de todo esto, tú te vas a dar cuenta que en realidad el Señor estaba enjuiciando a unos y a otros. Los hombres de Israel pues no perdieron la esperanza después de esta primera derrota, sino que se fortalecieron, se animaron y lo más importante, hasta cierto punto, es que se humillaron delante del Señor y volvieron a consultar acerca de lo que debían hacer. Y una vez más, vemos que la respuesta del Señor solo fue: subir contra ellos. Es muy simple, pero una vez más, no les aseguró la batalla. Verso 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Es decir, todos guerreros, hombres de batalla, fueron derrotados una vez más. Aquellos que pretendían hacer juicio contra sus hermanos de Benjamín fueron derrotados. Podríamos preguntarnos por qué razón, una vez más, Israel no logró vencer a los de Benjamín, sino por el contrario, estaban siendo diezmados, a pesar de que el Señor dijo: vayan, sí, suban y hagan guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor está permitiendo tanta matanza? Uno de los aspectos que no debemos olvidar es que Israel ya se había desplegado primeramente. Ellos ya habían desplegado sus tropas
y fue hasta después que consultaron al Señor. De acuerdo a la redacción del texto, cuando consultan al Señor, ellos ya estaban listos para la batalla. Por supuesto que el Señor lo vio, lo supo de antemano cuál era ya su intención de ellos. Lo que solo demuestra que las tribus de Israel solo llevaron a cabo un simple formulismo, por decirlo así. Simplemente como formulismo, pero nunca preguntaron al Señor desde antes si efectivamente debían ir en contra de Benjamín. Estas derrotas que estaban teniendo Israel tuvieron el propósito que Dios siempre enseñó a su pueblo. Ese fue el propósito. ¿Cuál fue el propósito del Señor en todo esto, en toda esta pérdida de vidas, en estos primeros dos fracasos de Israel contra Benjamín? Bueno, que el pueblo aprendiera a depender siempre de Dios antes de tomar decisiones. ¿De qué tú cómo crees que lo va a tomar, que va a tomar el Señor? Que tú quieras enfrentar algún conflicto, alguna situación X, cualquiera, y comiences a tomar una estrategia para enfrentar esta situación con la que te enfrentas, con la que tienes que resolver, que atender. Pero ya al final, ya como de trámite, como de compromiso, como que consultas al Señor. Señor, es más, ni siquiera le consultas, simplemente dices, Señor, estoy en tus manos, yo sé que estás conmigo. Ya aseguraste lo que ni siquiera consultaste. Yo te aseguro que te ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo. Siempre haciendo las cosas como según yo creía que eran mejor. Antes de pensar siquiera si cuando menos era la voluntad del Padre. Entonces es muy claro aquí lo que está sucediendo, lo que le está diciendo el Señor a Israel. La actitud con la que estás queriendo enfrentar esa situación no es la correcta. Si yo voy a juzgar, soy yo el que juzga, no tú. Tú no eres quien juzga, tú no tienes la autoridad ni moral ni espiritual para ordenar la muerte de tus propios hermanos. Ese es el punto que yo creo debemos como tener como más importante aquí. La enseñanza que aplica, por supuesto que es una enseñanza que aplica hoy en día para todo lo que vivimos en nuestra fe, todo lo que nos acontece. ¿Realmente el Señor es el que está guiando nuestras vidas? Debemos preguntarnos esto. Entonces, lo que estas derrotas estaban queriendo decirle a Israel, pues tuvo este propósito, que Dios enseña a su pueblo, depender siempre del Señor, antes de tomar decisiones por sí mismos, como en alguna ocasión lo hizo Josué, en diversas ocasiones lo hizo Josué, en que fue a la guerra sin consultar al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando fue a la guerra Josué sin consultar al Señor? Perdieron. O sea, ni siquiera preguntó en aquella ocasión, creo que fue con la guerra contra Jai. Efectivamente, que la primera ocasión perdieron. No consultaron al Señor y perdieron muchos hombres. Pero Dios es para el Señor es muy importante que tú y yo entendamos que nuestra actitud debe ser siempre de una dependencia para con Él, para con su voluntad. No debemos actuar por nuestra propia voluntad, si es que no queremos errar, si es que no queremos fallar. Dice el verso 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y fíjate la actitud, entonces dice, y lloraron. Y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron. ¿Ok? Ya estamos viendo lo que está generando esto que estaba haciendo el Señor. Porque Él estaba en control de todo. Por supuesto que estaba en control de todo esto que estaba pasando. Y entonces, ¿qué fue lo que generó esta humillación, esta aflicción en el espíritu? Al que tuvieron que llegar
los hombres de Israel? Ayunaron. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos ya aprendido el tema del ayuno, el verdadero ayuno, y que muchos, por ejemplo, lo practican el día de Yom Kippur, el día del perdón, de la expiación, pero lo practican mal, con la idea equivocada, errada, religiosa, de que tienen que ayunar como mandamiento ese día y se acabó, punto. Sin entender que el ayuno que en un momento dado deberían tener tiene que ver con un estado de aflicción en el espíritu. Tal cual dice el mandamiento. Pues tú puedes leer el mandamiento, dice, y tendrán que ayunar, que afligirse. Incluso el mismo mandamiento establece una pena para todos aquellos que no se afligían en el espíritu. Entonces es obvio que el ayuno, que ni siquiera es mencionado en el mandamiento, pues ya simplemente es una consecuencia de, es justo lo que estamos viendo aquí, que se describe en estos pasajes. Lo que se describe en estos pasajes es una aflicción en el espíritu. Llegó el momento en que se entristecieron tanto los israelitas, los de Israel, que ellos consultaron al Señor, pero en un estado ya de aflicción en el espíritu. ¿Ok? Entonces dice, pero fíjate todo lo que hicieron, o sea, fue algo totalmente diferente la actitud, incluso en hechos tangibles que demostraban literalmente su aflicción. Una vez más, desde el verso 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Pero fíjate cómo les dice aquí ya, ok, debemos salir contra nuestros hermanos para pelear o desistiremos. Hasta la pregunta, hasta la consulta, ya ellos dejan ver la posibilidad de que Dios decida que estuvo mal lo que hicieron. ¿Te das cuenta? El contexto de la consulta que le hacen es en ese sentido. ¿Qué te dice esta pregunta que hacen al final? Pues algo muy claro. Entendieron hasta ese momento que esto debió haber sido lo primero. Debió haber sido lo primero que debieron haber hecho antes de desplegar tropas e ir y decidir, etcétera. Pero no, lo dejaron al final. Y entonces, fíjate la respuesta del Señor. Y el Señor dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Tal cual. La respuesta del Señor fue totalmente diferente. Y entonces, pues para nosotros está quedando súper claro que la actitud con la que nos dirigimos al Señor antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida es fundamental. Si es que realmente quieres que tu decisión sea conforme a la voluntad del Padre. Y como vemos en esta ocasión, la actitud cambió a grado de que los israelitas llevaron a cabo sacrificios, incluso preguntaron si acaso debían desistir. Esto pues, lo dice todo, por supuesto. Esto es muy importante porque la actitud muestra que se encontraban totalmente doblegados a grado de entender que solo dependían de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que entendamos que dependemos del Señor para poder ganar la guerra y en su caso debían desistir, también estaban dispuestos a dar marcha atrás a todo y obedecer en su caso al Señor si es que eso lo ordenaba. Pero vemos que la respuesta aquí ya es en ese sentido, como siempre se lo dijo a Josué, por ejemplo, el Señor
suban, porque mañana se los voy a entregar. ¿Y esto qué nos dice por otro lado? Pues que efectivamente el Señor iba a juzgar a los de Benjamín. Por eso en un momento dado les comenté que este capítulo nos está describiendo en realidad, a pesar de que los de Israel no consultaron al Señor desde un principio, en realidad este capítulo nos está describiendo un juicio para unos y otros, para su pueblo en general. Verso 29 dice, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Ya estaban súper seguros de la victoria una vez más por tercera ocasión. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantarán todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron en su lugar de la pradera de Gabá. Verso 34. Y vinieron contra ellos, y se vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos, y derrotó el Señor. Fíjate cómo dice el verso 35. Entonces, y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Terrible. Casi todos los hombres de guerra fueron destruidos, fueron muertos. Israel fue a la batalla y aunque tenían la confianza en el Señor, planearon una estrategia, y esto es interesante porque ellos planearon una estrategia que resultó muy similar a la estrategia que montó en su momento Josué cuando fue contra la ciudad de Jai. Irónicamente, en el mismo territorio que fue asignado posteriormente a la tribu de Benjamín. Qué cosas, ¿no? Tan curiosa. Finalmente Israel venció a Benjamín y dice el texto que el Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. Es decir, Israel le dio la gloria al Señor. Lo que bien podremos entender como el juicio de Dios sobre la tribu de Benjamín por aquel pecado de toda la tribu, es decir, de haber decidido consentir el pecado, encubrir el pecado atroz que cometieron algunos. Dice el verso 36, y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Aquí está lo que se describe en el capítulo 13 del verso de Deuteronomio. Y siguiera la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Verso 41. Entonces
se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruyeron en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Manoa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Terrible. Los 2 días de derrota hizo que las tribus de Israel fueran despiadadas hacia la tribu de Benjamín y mataron a miles de hombres de Benjamín. Como resultado de la batalla, pues quedó únicamente un remanente de 600 hombres de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era sin lugar a dudas culpable, sí, por supuesto, pero no había necesidad de tal matanza como se describe aquí. Este juicio tan severo en contra de la tribu de Benjamín pronto sería resentido por Israel. Un celo de esta naturaleza sin instrucción, aún por la causa justa o de justicia, siempre va a ir más allá de los límites apropiados. Aún en esta guerra que buscaba hacer justicia y que contaba con el aval de Dios hasta cierto punto, los combatientes se extralimitaron, cometieron en el ardor del conflicto un genocidio literal, nada justificado por las circunstancias. Pusieron a Benjamín bajo el anatema, que si bien debería aplicarse a los cananeos por el tema de la idolatría en el tiempo de la conquista, solo se permitía contra los israelitas si una ciudad se entregaba a la idolatría, de acuerdo al capítulo 13 de Deuteronomio. Esto de acuerdo a la ley. Sin embargo, Israel aplicó contra Benjamín el juicio por el anatema como no lo había hecho contra los cananeos. Hablando después del tiempo de Josué, claro, porque recordemos que Josué justo era lo que hacía. Pero después, ¿qué fue lo que sucedió con las tribus de Israel? Hicieron alianzas contra los idólatras. Fue necesario que se preservara, aunque sea un pequeño remanente de la tribu de Benjamín, porque debía continuar existiendo esta tribu. Y en esta preservación de estos hombres, la historia de Israel tendría un buen futuro, que descansaría pues nada menos en que de la tribu de Benjamín descendería el primer rey de Israel, el rey Saúl. Y siglos más tarde, el Señor llamaría a uno de los hombres más brillantes para anunciar el Evangelio, en el nombre del Señor Yeshua, el apóstol Pablo, descendiente de la tribu de Benjamín. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra y seguir aprendiendo, Señor, acerca de todas las cosas que tú hiciste en el pasado, en la antigüedad, con tu pueblo, precisamente para que nosotros continuemos aprendiendo de tu carácter, de tu corazón, de lo que tú deseas y de lo que tú esperas de nosotros como tus hijos, Señor. Permítanos tener la fe, la madurez y sobre todo la confianza que debemos tener en ti, Señor, para guiar nuestras vidas, nuestras decisiones,
en todas las cosas, sobre todo en la tribulación, en la prueba, porque sabemos que tú estarás con nosotros, Señor, a pesar de todas las pruebas que vengan a nuestras vidas. Gracias, bendito Rey, por ser tan generoso, por ser tan bueno. En tu nombre oramos. Amén.